Historia de aquellos que hicieron historia, profe. De eso se trata. Si yo les pregunto a ustedes quiénes fueron los primeros aviadores argentinos... Jorge Newbery. Jorge Newbery, saben. Pero si yo les pregunto quiénes fueron las primeras aviadoras argentinas... ¿Sabes que yo creo que vos la mencionaste una vez? ¿Alguna vez recuerdo, la hemos mencionado? Sí. Amalia Celia Figueredo. Sí. Que ni siquiera hoy es reconocida. De hecho, no tiene una calle en Puerto Madero. Es verdad. Ni siquiera la había mencionado en ese contexto. Bueno, esta mujer, una rosarina, estamos hablando de principios del siglo XX, esta mujer nació en 1895 en Rosario y, digamos, una familia de buena, digamos, posición económica. La familia se traslada a Buenos Aires y, bueno, le dieron una buena educación. Es obstetra. Es decir que antes la obstetricia no era una especialidad de la medicina, sino que era como la enfermería, se estudiaba como un auxiliar de la enfermería. Bueno, a los 19 años se muda a Villa Lugano y cuando salía al jardín de la casa veía que había unos locos que en una pista de pasto, en un gran, digamos, una pradera, salían con los que se llamaban aparatos de volación. Los aviones. Los aviones, claro. Aparatos de volación, así se le decía en la. ¿Pero era un avión? ¿Volaba ya todo? Volaban, claro, pero esta chica corría el año 1914. Ya había pasado el accidente de Jorge Newbery en Mendoza, pero en la pista de Lugano, que si uno viene de Seiza, ahora está en obra la autopista de Lepiane, pero uno cuando viene de Seiza por la autopista Richeri, cruza General Paz, sí. la avenida de Lepiane, hace como una larga curva hacia la izquierda. En el lugar que la curva llega al primer puente, van a ver ustedes que hay una maqueta de un avión ahí, que era la punta de la pista del aeródromo de Villa Lugano, que comparte con el aeródromo de Longchamps la condición de los primeros campos aéreos o campos de volación. La palabra volación ha desaparecido absolutamente de la palabra. Bueno, la cuestión es que veía con fascinación cómo esos aparatos mecánicos tenían sobre todo la vocación de la acrobacia. El gran gusto de los primeros pilotos era experimentar el manejo del avión. Entonces, hacer acrobacias, looping, subir, bajar, tirabuzones, era lo habitual. Claro. La gran ventaja del avión sobre el globo, que era lo que hasta ese momento se usaba para volar, era que el avión iba para donde decidía el piloto, no donde el viento decidía. Bueno, la cuestión es que esta mujer se entusiasma, empieza a ir al aeródromo y se va a convertir en la mujer número 24 en el mundo en volar un avión como piloto. Y la primera 24. Piloto argentina y sudamericana. Aunque parezca mentira, los que empezaron a volar desde el principio llevaron registro. Entonces, ¿quién fue el primer piloto del mundo? Wright, que voló con el primer avión en 1906. Es decir, está registrado desde el primer vuelo. Qué coraje también, ¿no? Estaban locos estos muchachos, para decirlo amablemente. Sí, obvio. ¿No? Porque el primer vuelo duró 6 segundos y cambió la historia de la humanidad. Y estos aviones, ¿qué se hacían acá? Blériot, que era un gran diseñador de aviones franceses, eran tantos los aviones que le compraban de la Argentina que se vino a fabricarlos acá. Es decir, ya en 1914, 1915 se fabricaban aviones en la Argentina, eran artesanales, estructura de madera, lona, es decir, estamos hablando de verdaderos ingenios mecánicos muy, muy, muy llamativos. Bueno, esta mujer va a rendir el examen y obtiene el brevet, ¿no? Cuando rinde el primer examen, se le rompe una rueda al aterrizar, por lo tanto tuvo que dar un segundo examen. 1 de octubre de 1914, piloto número 58 de la Argentina, es decir, 57 hombres lo hicieron antes que ella, y fue la primera mujer en volar un avión en Argentina y en Sudamérica. Claro. Bueno, esta mujer
vivía de algo. Entró a trabajar en la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, Era una empleada de rentas que atendía en una ventanilla cuando iban a pagar alguna tasa, cuando iban a pagar ingresos brutos. 1915. 15. Y esta mujer hace una gran carrera, se casa, tiene 2 hijos y enviuda. Entonces, la viudez la obligó a dedicarse más al trabajo y empezó como a dejar de volar. Después la trasladaron al registro civil y terminó jubilándose como empleada del registro civil de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nadie le dio mucha bolilla en su momento. Era una mujer que además no tenía ningún rasgo físico que le hiciera particularmente atractiva. Había por ese tiempo, en los años 20, los años 30, estaba, por ejemplo, Miriam Stedford, que era una cantante austríaca que se casó con un millonario excéntrico. Un día vamos a contar esa historia que es fatal, de Córdoba, de Altagracia, pero que era una mujer que, digamos, despampanante. Esta mujer no. Es un buen término para aplicarle a Miriam Stedford. Carola Lorenzini también era una mujer alta, pero, digamos, hacían las volaciones, como se decía, simplemente por gusto. Claro, ¿no? obviamente. Es decir, se vivía de otra cosa. Había una pasión también por algo, una industria nueva que se estaba desarrollando. Ahí después se empieza a reconocer. Se crea el Aeroclub Femenino Argentino, del cual es nombrada presidenta, la hacen socia honoraria del Círculo Militar, la declara el Uruguay aviadora civil y heroína de la aviación sudamericana. ¡Epa! Y le dan un título, un grado militar. Después fue Orden del Mérito con el grado de gran oficial en el Brasil, medalla de plata en Francia, la empiezan a homenajear en el mundo y recién cuando cumple 88 años le reconocen grado militar en la Fuerza Aérea Argentina. Mira. Por suerte vivió 88 años. ¿Y qué grado le dieron? Le dieron el grado de capitán, o sea, piloto militar. Qué va. Es muy simpático que el hecho de que tardaron más los reconocimientos oficiales que los reconocimientos populares. Cada vez que había algún acto público, Amelia Figueredo iba con Vicente Almando Salmonacid, que fue un piloto extraordinario cuyo nombre está tallado en el Arco del Triunfo en Francia. ¡Epa! Que como detallecito fue el sucesor de Roland Garros. Mira. Más conocido por el tenis, pero que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial. Y Teodoro Fels, el primer muchacho que se robó un avión y cruzó al Uruguay. Que la hemos contado. Sí. Bueno, y esta gente, cuando había algún acto cívico, se reunían y participaban de los desfiles porque la gente los ovacionaba. Es decir, el reconocimiento oficial vino mucho más tarde que el reconocimiento de la gente. Así que eran personajes así. Murió a los 90 años y ahí sí se le hizo un reconocimiento que fue sepultarla en el Panteón Militar del Cementerio de la Chacarita, pero unos años antes de morir, en 1970, fue declarada benemérita de la Aeronáutica Argentina. Eso es una curiosidad. En el año 1970 se decide hacer un homenaje a todos los iniciadores de la aviación en la Argentina. Se eligió a tantos que se perdió el homenaje, porque se eligió a demasiados. Es como una vez se hizo un concurso de imperdibles de Buenos Aires y se eligieron 100 imperdibles. Ajá. Es un montón, claro. Te tenés que pasar un mes y medio en Buenos Aires para recorrer. Los imperdibles tienen que ser 3 o 4 o 5. Bueno, la cuestión es que tiene un solo homenaje civil, que es el aeródromo de Cosquín, que lleva su nombre, y hay muchas calles cerca de aeródromos en la Argentina donde aparece el nombre de la primera aviadora argentina. Pero acá en la ciudad no. En la ciudad de Buenos Aires no hay ningún homenaje, sí lo hay en el Partido de la Matanza y, si mal no recuerdo, en Ciudad Jardín, en el Palomar. ¿Cómo sabes Así hombre? Que, bueno, un personaje delicioso que va a anticipar después la vida de la paloma gaucha, pero nos la reservamos para otra columna. Muy bien, cerramos entonces. Gracias.